El siguiente operador que nos toca estudiar se llama divergencia. Divergencia de un vector. Bien, recordemos el operador Nabla-Hamilton tenía estas coordenadas: derivada parcial respecto de x en la dirección de y, derivada parcial respecto de y en j y derivada parcial respecto de z en k. Vamos a tomar un vector no constante que acepte derivadas en todo el espacio, sea el vector A de coordenadas A1 función de x, y, z en y, más la segunda coordenada A2 también función de x, y, z en j, y A3 función de x, y, z en la dirección de k. En esas condiciones se define el operador divergencia como con esa notación: div de A, o no es nada más que la aplicación del producto escalar del operador Nabla al vector A. Si reemplazamos esto, en su desarrollo vamos a tener el vector Nabla, derivadas respecto de x, de y de z, producto escalar el vector A, que tiene esas coordenadas: A1, A2, A3. En esas condiciones, si hacemos el desarrollo, entonces la divergencia del vector A va a quedar nada más como una suma del producto de esas coordenadas. Agarramos las dos primeras coordenadas, derivada parcial de 1 respecto de x, más derivada parcial de A2 respecto de y más derivada parcial de A3 respecto de z. Este es el desarrollo que se conoce como la divergencia de un vector. Luego vamos a ver algunas aplicaciones y el significado físico de este operador. Acá podemos ver, si recordamos el producto escalar de vectores A escalar B, cumplía la ley conmutativa. Era lo mismo que B escalar A en vectores en el campo real. En este caso, la divergencia, si bien es un producto escalar de vectores, no se cumple la ley conmutativa. O sea, la aplicación del operador Nabla a través del producto escalar al vector no es lo mismo que aplicar el vector al operador Nabla. A ver, imaginémonos si conmutamos este orden: A1 por la derivada parcial respecto de x. Lo que hemos obtenido derivada de A1 respecto de x en el primer desarrollo, si conmutamos sería A1 por la derivada respecto de x, y esto no es igual, ¿no? Entonces no se cumple la ley conmutativa en el operador divergencia. Hagamos algunos desarrollos. El teorema 1. La divergencia de una suma de vectores de A más B. ¿A qué será esto igual? El vector A tiene coordenadas A1, A2, A3, que son funciones escalares de x, y z. De igual manera, el vector B va a ser un vector también de coordenadas que son funciones escalares de x, de y de z. Apliquemos ese producto escalar: derivadas respecto de x, derivadas respecto de y derivada parcial respecto de z, que son las coordenadas del operador Nabla. Producto escalar
a la suma, al vector suma, cuyas coordenadas van a ser la suma de las dos primeras coordenadas, A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. Bueno, aplicamos ese desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a obtener? La divergencia de A más B va a quedar igual a una suma del producto de estas coordenadas. Agarramos las dos primeras, las multiplicamos, derivadas respecto de X de A1 más B1, más derivada parcial respecto de Y de A2 más B2, y más la derivada parcial respecto de Z de A3 más B3. Bueno, ahora en cada caso tenemos el desarrollo de la derivada de una suma de funciones. Eso sabemos de cálculo 1, se desarrolla como la suma de las derivadas, ¿no? Derivada de A1 respecto de X, más la derivada de la segunda función derivada de B1 respecto de X. En el segundo desarrollo, derivada de A2 respecto de Y, más la derivada de B2 respecto de Y. Y el tercer desarrollo sería la derivada parcial de A3 respecto de Z, más la derivada de B3 respecto de Z. Ahora lo que vamos a asociar en un paréntesis es todo lo relacionado con A y en otro todo lo relacionado con B. Vale decir, en un paréntesis vamos a asociar esta suma de tres funciones, quedándonos derivada parcial de A1 respecto de X, más la derivada parcial de A2 respecto de Y, y más la derivada parcial de A3 respecto de Z. Y el otro paréntesis, todos los términos que quedan, vale decir este y este. Derivada de B1 respecto de X, más la derivada de B2 respecto de Y más la derivada de B3 respecto de Z. Bien, ahora, ese primer paréntesis nos representa exactamente el desarrollo de la divergencia del vector A. La divergencia del vector A. Análogamente, este segundo paréntesis nos representará la divergencia del vector B. Entonces, conclusión, hemos partido de la divergencia de una suma de vectores y llegamos a la conclusión que había sido igual a la suma de las divergencias. Divergencia del primer vector más la divergencia del segundo vector. Este es el teorema 1 que lo podemos guardar por acá. Vamos a un segundo teorema. Si diremos sea A el vector que tenemos acá, de coordenadas A1, A2, A3, y sea phi una función escalar de X, Y Z, no una constante necesariamente, ¿no? El desarrollo nos dice a qué será igual la divergencia de phi veces el vector A. Bueno, aplicamos para llegar a una conclusión. El operador Nabla, que tiene esas coordenadas, derivadas respecto de X, derivada parcial respecto de Y derivada parcial respecto de Z. Ahora, phi veces el vector, el escalar que multiplica al vector, afecta a todas y cada una de sus coordenadas.
La primera coordenada que tendremos phi veces A1, la segunda va a ser phi veces A2 y la tercera phi veces A3. Desarrollamos este producto escalar de vectores, quedándonos derivadas respecto de x de la primera coordenada de phi veces A1, más las derivadas respecto de y de la segunda coordenada, phi veces A2, y más las derivadas respecto de z de la tercera coordenada, que es phi veces A3. Ahora recordemos el cálculo 1. Si tenemos un producto de funciones y queremos derivar, hay una regla, ¿no? Es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Vamos a aplicar esa reglita a este desarrollo. Entonces tendríamos derivada de la primera función, derivada parcial de phi, respecto de x por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función respecto de x. O sea, todo esto nos representa el desarrollo de esa primera expresión. Más, análogamente, para el segundo y tercer caso, derivada de la primera función, ahora es respecto de y por A2, más phi veces la derivada parcial de A2 respecto de y. Y en el tercer caso, un desarrollo semejante. Vamos a tener derivada de la primera función de phi respecto de z por A3 más phi sin derivar por la derivada de A3 respecto de z. Bien, ahora asociaremos en un paréntesis esos tres desarrollos. Si nos fijamos, los tres tienen un factor común, que es la función phi. Entonces factorizamos esa función phi. Eso va a ser phi veces la derivada parcial de A1 respecto de x, más la derivada parcial de A2 respecto de y más la derivada parcial de A3 respecto de z. Más ahora, ¿qué hacemos con las otras tres? Con los otros tres desarrollos. Si nos fijamos, es una suma de tres expresiones tomadas de dos en dos. Cuando tenemos eso, pensemos inmediatamente en un producto escalar de vectores. Un producto escalar de vectores en R3 es una suma de tres expresiones tomadas de dos en dos. Entonces, lo vamos a representar como un producto escalar de vectores. El producto de las primeras coordenadas nos tiene que reproducir esta función. Entonces, pongamos como primera coordenada derivada de phi respecto de x, que va a multiplicar a la primera coordenada del próximo vector. El producto de las segundas coordenadas nos tiene que reproducir esto. Entonces, como segunda coordenada, pongamos derivada de phi respecto de y, que va a multiplicar a la segunda coordenada, que en este caso sería A2. Y de la misma manera, el producto de la tercera coordenada, en este caso derivada de phi respecto de z, que va a multiplicar a la tercera coordenada del vector, que sería A3. Bien, ese sería el desarrollo. Ahora vamos identificando. Este paréntesis nos representa exactamente el desarrollo de la divergencia del vector A. Entonces, esto va a ser la divergencia del vector A. Ahora, recuerden del anterior operador. Este vector es el gradiente de una función escalar, el desarrollo del gradiente, ¿verdad? El gradiente de phi. Y este es el vector A. Entonces, conclusión del teorema 2. Guardaremos por acá.
La divergencia de phi veces un vector había sido igual a phi veces la divergencia del vector más el producto escalar del gradiente con el vector A, o ponemos el vector A con el gradiente indistintamente, ponemos así, gradiente de phi, producto escalar, el vector A. Bien. A ver, ¿qué interpretación física vamos a dar a la divergencia? Vamos a hacer un pequeño análisis y de ahí va a salir una interpretación física de la divergencia. O sea, ¿qué representa la divergencia? ¿Cómo se la puede aplicar en ingeniería la divergencia? Interpretación física de la divergencia. Vamos a hacernos un esquema. Necesito la pizarra, lo voy a usar esto. Anotaremos acá. La divergencia del vector A tiene el desarrollo derivada parcial de A1 respecto de X más la derivada de A2 respecto de Y más la derivada parcial de A3 respecto de Z. Bueno, estos teoremas ustedes ya lo tienen, los vamos a usar posteriormente. Bien, vamos a tomar en el espacio R3 X, Y y Z, el sistema rectangular o cartesiano, un dominio. Ese dominio que tenga una forma rectangular. O sea, una pequeña región en el espacio, ¿no? Dada por un dominio. Pero infinitamente pequeño. Lo que quiere decir esta magnitud paralela al eje X, un delta X. Esta magnitud paralela al eje Y, un delta Y. Y la altura, un delta Z. O sea, un dominio infinitamente pequeño. Aproximadamente en el centro de este dominio vamos a considerar una partícula, la posición de una partícula. Un punto P. Un punto P aproximadamente en el centro de ese dominio. Ahora, ¿cómo representamos esto? Tomaremos así con línea segmentada para indicar que estamos considerando la posición de esa partícula aproximadamente en el centro de ese dominio. Lo que quiere decir, esta distancia, la mitad de delta X medios. Esa distancia
delta y medios. Y de igual manera, la altura, esa distancia, delta z medios. O sea, aproximadamente a la mitad de ese dominio, de esa región que hemos seleccionado, ¿no? Bien, ahora vamos a suponer que todo esto está dentro de un fluido en movimiento, de un líquido en movimiento, o sea, no está estático, está dentro de un fluido en movimiento. Entonces la partícula P toma una velocidad, diremos como el fluido está en movimiento, la partícula P adquiere una velocidad. Entonces diremos el vector velocidad lo vamos a representar con coordenadas B1, B2 y B3. Imaginémonos que ese fluido en movimiento es un río. Un río no tiene un cauce lineal, no puede moverse de acuerdo a la forma que tenga el terreno por donde está circulando el agua, ¿no? Entonces puede moverse en X, en Y y en Z. Vamos identificando entonces. B1 es la componente de la velocidad en el eje X. Análogamente, B2 es la componente de la velocidad en el eje Y. Y de igual manera B3 será la componente de la velocidad en el eje, esta vez Z. Bien, hemos identificado aquello. Ahora vamos a hacer el análisis de qué es lo que está pasando acá. Las aristas de esta región cúbica las llamaremos el punto A, el B, el C, el D. O sea, la cara de adelante. La cara de atrás, E, F, G y H. Vamos a hacer el análisis en un solo eje. En el eje X, ¿qué sucede en la cara de adelante y en la cara de atrás? Entonces, análogamente se hace en Y y en Z. Entonces, en el eje X, ahora, en las dos caras, diremos en la cara de adelante, A, B, C, D. En la cara A, B,
CD. O sea, en la cara de adelante. Vamos a suponer ahora que si la partícula se está moviendo en el eje X hacia la cara ABCD, se está acelerando. Y si se mueve hacia la cara de atrás EFGH, se está desacelerando. ¿De acuerdo? Entonces, en la cara de adelante, la variación de la velocidad por en X por el espacio recocido, ¿a qué va a ser igual? En el punto P, la partícula tiene una velocidad v sub 1. Entonces, v sub 1 más, ¿cómo varía esa velocidad si la partícula vendría hacia la cara de adelante? Variación es la derivada. Derivada parcial de v sub 1 respecto de x. ¿Por qué estamos tomando la derivada parcial? Porque simultáneamente la partícula puede moverse en x, en y y en z también. Supongamos que el río tiene especie de cascaditas, ¿no ve? Por el espacio recorrido. O sea, desde el punto P hacia la cara de adelante has recorrido delta x medios. ¿No es cierto? Por otro lado, ¿qué sucede en la cara de atrás? En la cara que hemos llamado E, F, G y H. De igual manera, la variación de la velocidad en X por el espacio recorrido va a ser igual. Hemos dicho que en la cara de adelante se acelera, en la cara de atrás no puede también simultáneamente acelerarse adelante y atrás. Entonces suponemos que la cara de atrás se desacelera. En el punto P es v sub 1 menos ahora la derivada parcial de x de v sub 1, la variación de la velocidad, ¿no? Respecto de x por el espacio recorrido, delta x medios. Ahora, diremos, la variación de la velocidad total en el eje X va a ser igual a la resta de estas dos variaciones. Entonces, estamos a ellas, B1 menos B1 se cancela. Y estas dos acaban sumándose. Derivada parcial de B1 respecto de X por delta X medios más la derivada parcial de B1 respecto de X por delta X medios. Esto va a ser igual a la derivada parcial de B1 respecto de X, delta X medios más delta X medios, delta X. Eso es lo que sucede en el eje X. Pero ahora consideremos la variación de la velocidad v sub 1 en la región. Y la región es un cubo. Entonces,
la variación total de la velocidad en el dominio de la velocidad en X, en el dominio seleccionado, que es un dominio cúbico, ¿no es cierto? Va a ser igual a la derivada de b sub 1 respecto de x por delta x por delta y por delta z, ¿no es cierto? Ahora, un estudio análogo hacemos en el eje Y y en el eje Z. Entonces, podemos escribir directamente la variación total de la velocidad en Y, en el dominio seleccionado. ¿A qué sería igual? B sub 2 es la velocidad en el eje Y respecto de la variación de Y. Entonces sería derivada parcial de B sub 2 respecto de Y por ese dominio que es delta X por delta Y por delta Z. Y análogamente la variación total de la velocidad en el eje Z, en ese dominio, va a ser igual a la derivada parcial de b sub 3 respecto de z. B sub 3 es la velocidad en el eje Z por el dominio, el volumen, por delta X por delta Y multiplicado, ¿no? Delta X por delta Y por delta Z. Ahora, la partícula simultáneamente puede moverse en el eje X, en el eje y además si tiene caídas en el eje Z. Simultáneamente puede moverse en los tres ejes. Entonces, saquemos la conclusión. La variación total de la velocidad